Buenas tardes, estimados amigos. Sábado 31 de mayo. Se nos fue mayo. Ya han pasado casi 2 meses del incendio y la tragedia más grande que en el último siglo ha sufrido nuestra querida ciudad de Valparaíso. Y estamos acá nuevamente en nuestro programa Piensa Valparaíso, de la Fundación Piensa, creada para eso, para pensar, para comentar, para buscar consensos, dialogar y, por cierto, preocuparnos de nuestros grandes ejes estratégicos que hemos comentado en todos nuestros programas, que ya van varios, estimado amigo Gonzalo Cauli. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, buenos días a los auditores, buenos días a nuestra invitada también. Que ya la presentaremos, es una sorpresa, tremenda invitada. Así es. Y los ejes, pues, Gonzalo, que hablábamos: descentralización, desarrollo, calidad de vida en la región, empoderamiento de los líderes regionales. ¿Cómo has visto que ha andado este proceso? Bueno, estamos caminando. Yo creo que a raíz de una tragedia como es el incendio, Valparaíso ha vuelto a ponerse como tema en su integridad, y creo que eso además es muy relevante porque tuvimos un invitado hace algunas semanas, el ex intendente Aldoney, que nos da una imagen. Te recordarás tú que Valparaíso era como una gran micro que estaba atada, o como un gran vehículo que estaba atado por 1000 cuerdas, y cada cuerda estaba tirada en un sentido distinto. Entonces es una gran imagen de la multiplicidad de aristas que Valparaíso tiene para ser abordado, pero es necesario ir precisando, ir afinando para hacer una jerarquización de las vulnerabilidades que Valparaíso tiene, cómo ir acotándola y de ese modo ir conformando un plan que tenga un destino, digamos. Oye, y hablando de planes, antes de entrar a nuestra invitada y al tema de hoy, tú esta semana la comisión que preside Piensa de Desarrollo Barrio Puerto, tengo entendido que ya están en la fase final, que tienen ya algunas propuestas avanzadas. ¿Cómo va eso? Terminamos la primera etapa con un predocumento que está en análisis por los miembros de la comisión. Y para nuestro auditor, ¿en qué consiste más o menos en lo que está? Es una declaración de voluntad del grupo, que somos aproximadamente 12 personas, que estamos integrando puntos de vista, estableciendo una voluntad común para desarrollar el barrio Puerto Valparaíso. Lo que estamos buscando en el fondo es, no queremos esperar 50 años para que el barrio Puerto esté desarrollado, si es que se puede recuperar, digamos. Queremos un desarrollo acelerado, integrado, con participación ciudadana, con calidad estética, con calidad funcional, y que lo ponga al centro como corresponde. El corazón de la declaratoria del centro histórico de Valparaíso, y está hoy día en una situación como es una isla dentro de la ciudad que está descontinuado respecto del flujo de movimiento que la ciudad tiene, y está ahí, todo el mundo lo ve, lo evoca, habla de él, pero no hay medida, no hay inversión pública, no hay inversión privada. Y han ido apareciendo una serie de pequeños estrellas que son iniciativas de distinta naturaleza, privada, pública, académica, de la sociedad civil, que las estamos tratando de poner en valor, de darle una unidad, y desde esta comisión hacer un trabajo en el fondo de convocatoria a los distintos actores. Digamos, a ver, que pongámonos de acuerdo, empujemos todo, generemos una energía común, démonos un plan y también pongámonos un plazo, porque tampoco puede ser. Bueno, y hoy día, esto no es academia, no estamos escribiendo un libro. No, para nada. Hoy día hay un predocumento de 4 páginas, esperamos que sea resuelto la próxima semana, y después de eso un plan de trabajo, y el plan de trabajo debería comenzar con un seminario potente, fuerte, y también, como dijo uno de nuestros miembros, que yo creo que todos lo suscribimos, empezar a promover la generación de algunas obras de confianza en el lugar que sean un compromiso de acupuntura urbana, o sea, de activar pequeños nervios urbanos, pequeños, una obra en una pequeña plaza, en un pasaje, en una recuperación de una iluminación, en el cierre de algún sitio eriazo que causa problemas de inseguridad o insalubridad, en fin, pequeños detalles donde la gente que vive ahí tenga ya un primer retorno, pero además el que viene de fuera diga, mira, aquí están pasando cosas. Y la acupuntura urbana tiene esa ventaja, o sea, la medida que uno lo hace de manera sistemática, activa todos los nervios del cuerpo y hace también que este entorno al barrio y el entorno al paraíso diga, bueno, pongamos un ojo y una mirada en este barrio que es tan relevante y que está abandonado. Gran tema, y además los personajes que están en esa mesa yo lo encuentro notable. Sí, un grupo gente de gran nivel, profesionales, personas. Y hablando de Valparaíso, de tu comisión en Piensa Barrio Puerto, del incendio, del futuro, del patrimonio, ya se nos acerca el aniversario 11 de la declaratoria de patrimonio de la ciudad. Tenemos, estimado amigo, invitada hoy día a una persona que
para los que queremos la ciudad de toda la vida, es una de las personas importantes de la ciudad del Valparaíso. Yo sé que esto la va a incomodar mucho, pero es una líder de opinión, es una persona que es muy respetada transversalmente por todos los que conocen a Valparaíso, no solo la foto, ni la imagen, ni esa cosa pintoresca, pseudo santiaguina, no, que conocen Valparaíso a fondo y que son capaces no solo de tener opinión fundada, sino de ver su proyección y además de hacer cosas importantes en la ciudad. Como dice muy bien nuestro gran coconductor, hay que tener opinión y está bien que se escriban cosas, pero hay que hacer que las cosas pasen. Si las cosas no pasan, esto es un lindo discurso. Y estamos hoy día con Macarena Carroza. Macarena es historiadora del arte, una persona especializada en Turín, que hace algunos años ya creó una empresa que se llama CREA. Es una empresa altamente especializada en investigación, en innovación y en desarrollo y en potenciamientos patrimoniales, que entre otras cosas recuperó el Palacio Baburitza de esta ciudad, pues, para que usted vea el nivel a que se encuentra. Además ha generado otra actividad y otro desarrollo como el Anticuario Miramar en el Cerro Concepción, con mucha participación ciudadana. Es parte del directorio del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburitza, en fin, y está metida en todos los temas de ciudad y su opinión es tremendamente importante. Así que hoy día, además, Gonzalo está de presidente, al igual que tú, de una mesa en Piensa, que espero que hablemos un poquito hoy día, que se llama Desarrollo de Ciudad. Pensar Valparaíso de aquí a no sé, a 20 años, ¿se podrá planificar a más, a 30, 50? Yo creo que mientras más lejos uno tira la piedra, mejor, digamos. Pero con grandes marcos. Exacto. Muy buenas tardes, Macarena, qué gusto tenerte en el programa. Estimados, muchas gracias por esa presentación tan bonita. ¿Cómo está Valparaíso, Maca? ¿Cómo lo ves? Mira, yo siempre soy bastante positiva con respecto a la ciudad. Yo creo que no hay que olvidar de hablar también lo que uno ve de esta ciudad, que es maravilloso y que hace que muchas de las personas que no nacimos acá tomemos la opción de vivir aquí. Eso y yo creo que esa constatación no la podemos perder de vista. Yo creo que está bien los diagnósticos y hacer un levantamiento de todas las causas de deterioro que tiene la ciudad, pero también es importante, y yo creo que aquí no es más temas de unión que de desunión, que son aquellas características que tiene la ciudad que nosotros queremos proteger. Y yo siento que son las motivaciones de las personas que viven en la ciudad, que tienen ese sentimiento, que hay que prevalecerlo. O sea, por ejemplo, es una ciudad en que uno pudiese pensar que es una de las mejores para educar a los niños. Muchos podrán decir, pero ¿cómo? Si una ciudad peligrosa, una ciudad sucia, en fin. Pero finalmente, si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que hoy día el mundo busca en los seres humanos? Es mucho más humanidad, te fijas, es mucho más talento de pertenecer a un lugar, de poder cuidarlo, de poder tener una participación ciudadana. Y yo, que tengo hijas pequeñas, me doy cuenta que crecer en una ciudad como esta es fantástico, porque es muy difícil que en la escuela formal te enseñen lo que es vivir transversalmente en una ciudad, cuidar tu paisaje, todas estas conversaciones que son muy cotidianas, de debate público con respecto a tu ciudad, forman a un ser humano de una manera muy íntegra y que finalmente te hace feliz. O sea, yo creo que Valparaíso es una ciudad que hace feliz. Y eso es una realidad, no para todos, por supuesto. Vimos que con este incendio, más que perder un territorio, yo siento que se ganó un territorio. Yo personalmente... Eso tiene harto sentido en varios aspectos. Sí, absolutamente. Es otra mirada de la tragedia. Eso, absolutamente. Descubrimos que Valparaíso existía más allá de la Avenida Alemania. Exactamente. Lo descubrimos porque siempre lo sabíamos, pero una cosa es saberla y otra cosa es vivirla. Y yo personalmente no habituaba a subir a la parte más alta de la ciudad. Y para mí ha sido una muy buena sorpresa, o sea, desde el punto de vista incluso comprender más la ciudad.
entender que estábamos equivocados en conversarla, estábamos conversándola mal porque estábamos dejando de lado una parte muy relevante de ella, incluso desde mi área, desde el área patrimonial, ¿te fijas? Porque generalmente Valparaíso siempre nos ha convocado en una conversación de su casco más histórico, de su materialidad, de sus edificios en ruinas, en fin, de su paisaje costero, pero no estábamos considerando todo el patrimonio de sus colinas, tanto de las personas que viven ahí como de sus oficios, lo que hablábamos la otra vez en otra conversación, cómo poder anexar ese territorio. Y yo creo que nosotros no podemos no hacerlo. O sea, yo creo que ahí hay un objetivo transversal de todas las personas que estamos trabajando post terremoto en distintos niveles, en que tenemos que comprometernos en que esa distancia que se acortó no puede volver. O sea, no sé lo que piensas tú, Gonzalo, pero es importante y está en la conversación. O sea, yo no solamente comparto las mesas con Piensa, que voy a puertas de empezar la mesa de desarrollo ciudad, también ahí comparto la mesa del desarrollo del barrio Puerto, pero también en otras conversaciones, incluso a nivel institucional, y las mejores que son entre los amigos que están trabajando, que están arriba, que son arquitectos que están dando tiempo y alma para la reconstrucción, nos damos cuenta que hay un liderazgo inorgánico en la ciudad que es fantástico, que se ha dado solo, y que yo creo que si somos inteligentes, creativos y superamos la crisis de confianza que hay en la ciudad, esta ciudad puede transformarse en una de las mejores opciones para vivir en ella. Después de eso, don Gonzalo, no sé, pues suspire primero, tome aire. Eso estoy haciendo. Yo voy a partir con pregunta compleja. Sí. Te he tomado hartas notas, digamos. Respecto, antes de ir del camino cintura hacia arriba, Uh-huh. que hay un bonito libro escrito por un periodista joven que se llama Valparaíso de la cintura hacia arriba, o el camino cintura hacia arriba. Es muy interesante porque narra culturalmente la vida cotidiana de los porteños, alejados de esta otra discusión que nosotros tenemos también diaria y cotidianamente, digamos, que es un poco lo que tú estás graficando en esta experiencia de ir a la cota 200, digamos. Que eso no está instalado en el debate de Valparaíso, pero probablemente sí está instalado en el espíritu de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, cuando se reconoce una forma de vivir en Valparaíso, que es muy relevante, que destaca a las personas. Y de ahí viene mi primera pregunta, que tiene que ver con qué es lo que estamos protegiendo. Me gustaría escuchar tu reflexión. ¿Qué estamos protegiendo cuando UNESCO dice tenemos un sitio histórico, ¿ya?, que el mundo requiere resguardarlo, protegerlo, y Chile debe, y el Estado se comprometió, desarrollar y promover y favorecer, digamos, que las condiciones de ese sitio? Pero uno no puede disociar el perímetro o el polígono donde está instalado el sitio patrimonial, ni la zona de amortiguación, al resto de la ciudad. Exacto. Al resto del plan, para empezar, y luego al anfiteatro, que eso ya eso habla hasta el borde, digamos, sí, más alto. Entonces, a mí me gustaría escuchar una reflexión tuya, porque, por ejemplo, la polémica de los proyectos portuarios hace mención, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que Puerto Barón está a 2 kilómetros del sitio patrimonial, por lo tanto, no altera, claro, ni afecta, ni su norma estética, ni los flujos. Entonces, ahí yo creo que hay una discusión un poquito más compleja. ¿Qué opinas tú respecto de los perímetros y cuán verdad son esos límites? ¿Son fronteras tipo fortificaciones, digamos, o más bien hay un flujo conectado? Yo siento que había una mirada muy errada de esa declaratoria. Finalmente las declaratorias tienen que ayudar a la ciudad a desarrollarse en una línea bastante integradora de esta en todos sus niveles, no segmentar qué espacio de la ciudad es intocable y el resto se puede hacer lo que uno piense, digamos. Y mi reflexión en eso, que me ha tocado bastante pensarlo por distintas áreas, es que vuelvo a insistir en que esta declaratoria tendría que siempre cuidar a las personas y a la ciudad.
O sea, el patrimonio es eso. El patrimonio son las personas que habitan un espacio y que van generando herencia. O sea, todo lo que se construyó lo hicieron personas. Lo hicieron personas con una intencionalidad en la ciudad, con un sueño de la ciudad. ¿Te fijas? Todo lo que nosotros queremos cuidar para el futuro tiene que ver con eso. Nosotros queremos una ciudad donde nuestros hijos, en fin, sean felices. Y nuestros hijos van a querer lo mismo. No hay sueño más común que el de la felicidad y el del bienestar, ¿te fijas? Entonces, y desde ahí la ciudad de Valparaíso, con todas estas polémicas que se han levantado a raíz de todos estos proyectos cerca de esta zona de declaratorio, obviamente que la van a afectar. O sea, cualquier persona que sostenga algo distinto, la verdad es que no está poniéndose cuantitativamente incluso en los datos. O sea, son proyectos grandes, son proyectos que repercuten y revolucionan incluso no solamente la vida cotidiana, sino la vida que soñamos tener ahí también. O sea, hay un tema temporal, de presente y de futuro que se está atentando. Ahora, lo interesante es, y una de las cosas que la mesa que yo voy a liderar en Piensa quiere de alguna manera aproximarse a una reflexión más profunda, es, yo siento que en Valparaíso nos hemos perdido en construir un lenguaje juntos. Y un lenguaje que nos haga ponernos de acuerdo y las reglas del juego. Entonces, porque por ejemplo, si tú conversas, ¿no es cierto?, con la gente que lidera estos proyectos y tú le preguntas, bueno, pero ¿por qué usted está pensando que esto es bueno para Valparaíso? Y te van a hablar de prosperidad, te van a hablar de calidad de vida también, te van a hablar de economía, te van a hablar que esto le hace bien a Valparaíso. Después nos va a preguntar a nosotros, distintos grupos, ¿por qué usted está en contra de estos proyectos? Nosotros decimos, no, porque nosotros queremos la prosperidad, porque queremos proteger la economía. Entonces, todos tenemos buenas razones. Todos tenemos las mismas razones en el lenguaje, sí, pero tenemos que empezar a definirlo. O sea, cuando hablamos de progreso, ¿a qué te refieres de progreso? En el caso de Valparaíso. Cuando hablamos de desarrollo económico, ya, pero ¿a qué te refieres desarrollo económico? ¿Para quiénes? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que sincerar o por ejemplo, también romper los mitos de los eslogans que tenemos. O sea, ciudad universitaria. Ya, pero yo te pregunto sobre cuáles indicadores somos una ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque hay universidades dentro de la ciudad de Valparaíso. ¿Eso nos hace ser una ciudad universitaria? Ciudad patrimonial. Sí somos una ciudad patrimonial. ¿Por qué? Porque yo te puedo demostrar la cantidad de valores de testimonio que tiene esta ciudad que lo hace ser una ciudad patrimonial, con indicadores, ¿te fijas? Después ciudad turística, ya, pero ¿es una ciudad entera turística o estamos hablando que es una ciudad que alberga 2 barrios con una intensa actividad turística? Entonces, finalmente yo creo que tenemos que profesionalizar nuestro lenguaje, ponernos de acuerdo. En la jerga nuestra, por ejemplo, en patrimonio, nosotros internacionalmente nos pusimos de acuerdo para poder conversar de conservación y de restauración, por ejemplo. Cuando hablamos de un tratamiento a nivel internacional, todos vamos a hablar de lo mismo porque, gracias a Dios, hay un organismo que se puso de acuerdo y lo definió y hubo un consenso. Y yo creo que en Valparaíso falta tener un lenguaje común al respecto. No existirá, perdona una frase, Jorge, sí. No existirá un problema de método, porque ocupo una frase que tú señalaste hace un rato, que me llama la atención porque está muy bien formulada, pero que quizás es una gran oportunidad en un sentido, pero también es una gran dificultad al mismo tiempo, tiene la contracara, que esto es liderazgo inorgánico, porque los liderazgos inorgánicos son fantásticos cuando hay director de orquesta, recursos, planes, y eso es fantástico. Me acuerdo de Salvatore Setis en el atrio de la Matriz, inaugurando Puerto Idea, cuando él dice, ojalá que tengan 3.000 corporaciones, con mucha gente haciendo cosas. Yo me lo compré completo, con toda su experiencia patrimonial. Entonces, claro, aparentemente volvemos siempre al mismo punto. Tenemos un problema de institucionalidad grave. Sí, es lo que te quería comentar. No puedo estar más de acuerdo y uno se puede remontar a varios grandes pensadores ahí con el tema del lenguaje que tú estás haciendo. Primero, y yo sé que va a ser redundante porque tú lo acabas de decir y mucho mejor, pero quiero resumir.
tú has dicho, estamos diciendo lo mismo y entendiendo cosas distintas, Sí. por una parte. Pero también has dicho, no hemos quedado en un problema que en general no hemos quedado en la región en todo, Maca, y yo lo veo en todos los niveles, que es en el eslogan. Valparaíso es patrimonial y tiene que recuperar los edificios. La ciudad al lado es ciudad del deporte, ciudad de esto, ciudad del otro. Una cantidad de títulos que parecen títulos aristocráticos. Mire, yo soy conde y varón de no sé qué, pero que no tienen contenido, por una parte, pero ¿a qué voy? No tienen contenido, no nos ponemos de acuerdo en el lenguaje, pero voy a lo mismo que Gonzalo señalaba. Pero hay un problema que me preocupa mucho más y tiene que ver con los liderazgos, por cierto. No veo que todo esto que estamos conversando en la inmensa mayoría de la población haga sentido. A la inmensa mayoría de la población sí le hace sentido que se recuperen los ascensores. Sí, porque es parte de la ciudad. Sí le hace sentido que se recuperen un par de edificios. Sí, pero yo me he cuestionado y quiero poner temas duros en la mesa, a pesar de que yo tengo una opinión formada y ustedes la conocen. Pero yo siempre me cuestioné, Maca, y si hiciéramos un plebiscito comunal y votáramos si la ciudad, entendido como conjunto de ciudadanos, quiere o no quiere el mall, me temo que quiere el mall. Por un argumento muy simple que me tocó vivir en Los Cerros, que decían, yo prefiero bajar y llegar a un mall que tener que ir a Viña a un mall, y la cultura del mall está instalada. Entonces, este tema, y lo mezclo con el tema de los liderazgos locales, con el tema de la participación ciudadana, con el tema de la gran crítica a Valparaíso, dicen, estos son problemas de una élite. ¿Cómo se encaja esto con la ciudad integral, la que tú dices que estamos descubriendo? Sí. Sí, no, y también conversando, yo creo mucho en la conversación para la acción. O sea, yo creo que el mundo tiene que pasar primero en el lenguaje, en alguna parte tiene que empezar. Y yo creo que falta hablar, falta conversar con la gente, pero no manipulando, no como acto de autoridad, no como acto, no como una encuesta tan sí o no, sino más bien poner de foco la ciudad entera. O sea, ¿qué ciudad queremos? Yo creo que esa conversación en lo profundo no se ha tenido en Valparaíso. Son conversaciones que siempre además también o no se ha organizado o no la hemos sabido organizar, o no está la élite. Esa conversación. O también la contingencia, Jorge. Pero más que en el gran Valparaíso histórico que todos soñamos y miramos y leemos, ese gran Valparaíso fue una construcción de una élite intelectual, académica, empresarial. El problema es que esa élite era casi todo Valparaíso y se fueron de Valparaíso y ahora la discusión ya no puede ser de élite. No tiene que o no ser solamente de élite. Y es que yo más que de élite hablaría que al final yo lo que veo en Valparaíso es que tenemos una crisis de confianza muy importante y es una crisis de confianza transversal que tiene que ver mucho también con la institucionalidad de lo que tú hablabas. Yo cuando hablo de liderazgo inorgánico lo digo también desde ahí, haciéndome cargo de eso. O sea, yo creo que hay una generación también muy importante a nivel nacional que dejó de creer en las instituciones, pero no en las instituciones, y yo ahí tengo todo un espíritu muy republicano, y yo creo que ahí tenemos que saber reparar y conservar la idea de la institucionalidad, porque al final las desconfianzas están en personas, no están en las formas. Exactamente. Están en las personas. Entonces, y yo creo que el liderazgo que yo vi, incluso post terremoto, de organismos artísticos, vecinales, que conozco a muchos de cerca también, y creo que ahí hay un talento, hay una convicción de que no quiero pertenecer a la institucionalidad establecida, ¿no es cierto?, local, entonces me organizo para este fin. Ahora, concuerdo contigo que eso en el tiempo no hace ciudad. O sí, yo también tengo la pregunta. También puede serlo. O también puede ser. Lo que pasa es que la crisis es de mediación en algún sentido, porque si el liderazgo inorgánico es el que media pequeños espacios y esa multiplicidad luego no entra en una trama que llega hasta el momento que tomamos las decisiones comunes, porque en algún lugar hay que tomar las decisiones comunes de cómo se recuperan los ascensores, de cómo se desarrolla el puerto, de cómo se organizan los barrios, puertos, almendral, de cuál va a ser la relación de los cerros, las vistas. Si esas micromediaciones no llegan a un sistema general, es algo que No, claro.
que es extremadamente No, claro, complejo. y Valparaíso uno, es un tema de debate obviamente, permanente. no, y uno esperaría que la institucionalidad y las autoridades supieran saber leer lo que está ocurriendo, ¿te fijas? O sea, yo creo que hay una lectura que no se ha hecho y que podría ser una lectura muy muy win-win, ¿te fijas? Porque al final yo siento que hay mucha gente, o sea, yo no conozco otra ciudad en donde las personas que la habitan destinen tanto tiempo y voluntario a conversarla, a diseñarla, a soñarla, y eso es impresionante. No hay otra ciudad. No hay otra ciudad que tenga este comportamiento a diario, ¿te fijas? Estamos conversando con Macarena Carroza, nuestra invitada de hoy, con Gonzalo Cauli en nuestro programa Piensa Valparaíso. Tenemos que hacer desgraciadamente una pausa, nos vamos a un par de minutos de comerciales, ya estamos de vuelta. Agradecerle a nuestros auspiciadores y quedan varias preguntas. Estamos viendo causas, ¿no es cierto? Y estamos ahí ya como que algunas que hace 3 años eran ninguneadas hoy día son razonablemente aceptadas. Yo lo encuentro un avance. A lo mejor hay que sentarla un poquito más y eso es lo que está haciendo Macarena Carroza en la Fundación Piensa con la mesa que está constituyendo. Pero nos queda un poco hablar y para nuestro auditorio y para todo ese mundo que quiere Valparaíso y habla de Valparaíso, escucharte a ti conversar, Maca, de cómo ves el Valparaíso futuro, por dónde se pueden generar estos acuerdos, estas visiones y qué pasos vienen. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Volvemos a nuestro programa Piensa Valparaíso, hoy sábado 31 de mayo con nuestra gran invitada Macarena Carroza en una conversación que de hecho ustedes se perdieron mientras estaban escuchando a nuestros auspiciadores. Esta conversación yo creo que hay que repetirla. Gonzalo, plantea usted el mismo tema, salió un tema muy concreto respecto a esto que yo aseveré, que el temor a cómo la población, la mayoría, si hubiésemos hecho un plebiscito se hubiese aprobado el MOL. Lo que pasa es que ahí vuelvo al tema de la crisis de mediación, porque finalmente hoy día había una campaña a favor del MOL legítima entre quienes la impulsan, y vemos quienes no estamos de acuerdo con que el desarrollo del espacio público tenga que ser a partir de un espacio comercial de esa naturaleza, y sí tiene que ser un espacio cultural como era la primera, y un espacio abierto para la ciudadanía, en el fondo donde crezca el capital cultural de la gente. Entonces hay crisis de mediación porque esta visión alternativa no está desplegada. Está desplegada en muchos circuitos, pero que no son circuitos mayoritarios, si uno quisiera decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay que atreverse a salir a hablar con la gente y a decirle, mire, Valparaíso puede ser distinto. Yo he sostenido en varios programas el derecho a la diferencia que Valparaíso tiene, desde las políticas públicas, desde la manera de comprenderse, desde cómo se organizan las inversiones. Y ese es un modo que yo creo que los porteños que conversan en la Cota 200 o en el bar principal del plan de la ciudad, siguen hablando intensamente de Valparaíso. Sí. Todos hablan intensamente de Valparaíso. Entonces, hay un modo de entenderla que todos compartimos y hay una línea común. Pero ese espacio hoy día no está, porque está siempre en la radicalidad de la urgencia. Mira, necesitamos crear empleo, necesitamos generar un espacio público, se necesita desarrollar el puerto. Y si tú dices que no, eres poco... Al contrario, al desarrollo. Eres como un traidor. ¿Y te has fijado cómo se hacen las preguntas? ¿Usted quiere que Valparaíso deje de ser el puerto principal o no? ¿Usted quiere que haya menos Preguntas empleos trampa, sí. o no? ¿Te fijas? O sea, se está preguntando solamente lo que se quiere escuchar. Sí, obviamente. Nuevamente vamos a un tema de lenguaje, Maca. Obviamente, ¿Y tú cómo has visto este tema? No, yo creo que tomo lo que dice Gonzalo del espacio público. Yo creo que las conversaciones también se tienen que ganar con hechos, ¿no? Con acción. Y yo creo, lo que hablamos también en la mesa Puerto el otro día, yo creo que hay que empezar. Yo creo que es muy importante empezar. Yo creo que los grandes planes sirven para guiar, para tener ruta, pero yo creo que Valparaíso tiene una urgencia crónica. Y esa urgencia crónica, de la única forma que se va a sanar y que vamos a poder entrar como en materia en estos grandes temas de debate como el borde costero y todo, es ¿por qué no mostrar el espacio público que nosotros estamos hablando? ¿Por qué no accionar esas obras de confianza que hablábamos y mostrar que el espacio público familiar, el donde los amigos se juntan, donde se conversa, donde los niños juegan más tranquilos, te fijas? Porque el espacio público es seguridad, es creatividad, es limpieza. ¿Por qué no empezar a generar esa estética? ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando de las obras que estamos hablando, ¿no es cierto? El MOL, por ejemplo, es un espacio público aprendido.
Cuando a la gente le dicen, a ti te gusta el mall, esta actividad y todo, son espacios aprendidos porque son referencias que están. Te fijas, el mall llegó a Chile, entró con fuerza, sobre todo, no solamente en Valparaíso, sino que anda a ver Antofagasta, o sea, y también a San Antonio y Castro, en fin. Entonces, yo lo que creo ahí es que nosotros tenemos que ser también comprometidos para el otro lado y decir, ya, entonces, ¿cuáles son las alternativas de espacio público que nosotros estamos hablando? Y de nuevo el lenguaje, ¿te fijas? Porque es un espacio público que ya lleva mucho tiempo instaurado en Chile y que da obviamente satisfacción en cuanto a paseo, en cuanto yo puedo comer ahí y mientras como miro el mar y después también puedo ir a comprar. ¿Te fijas? O sea, son actividades atractivas para ciertos grupos. Entonces yo creo que tenemos que de nuevo el lenguaje, de nuevo las obras de confianza y lo otro, yo siento que tenemos que poner el tema mediáticamente de una manera mucho más fuerte. Y sobre eso, no solo fuerte, también cambiar el ángulo y a ver si puedo transmitir esta idea. Una persona que no es de Valparaíso, pero que dirige y tiene que ver con el destino portuario de Valparaíso, eso es muy, muy particular en esta zona, ¿no? Llega gente que no quiere, no siente y no vive la ciudad y toma decisiones en nombre de la ciudad. Me decía, mire, es que lo que ustedes pretenden, porque me ponía obviamente a mí en un lado de la cancha, lo que ustedes pretenden es hacer lo mismo que en Cartagenadina. Quieren tener una ciudad amurallada, donde nada se toque, donde todo quede igual y que esté lleno de turistas, y el resto que quede al otro lado del río y que sea la gente que va a trabajar para atender a los turistas. Pero es que es todo lo contrario. Finalmente es todo lo contrario, ¿te fijas? O sea, pero te das cuenta que con esa visión estigmatizan, caricaturizan, volvemos al eslogan. El patrimonio no son los edificios, pero los necesitamos, porque son parte de nuestra identidad. Aquí hay un problema de identidad, de cultura, de historia, de forma de vivir mirando el mar, bajando las escaleras, subiendo los cerros. Paisaje, o sea, el paisaje es mucho más que una postal bonita. El paisaje te da identidad, te hace pertenecer, te da seguridad. O sea, al final también hay un tema de calidad de vida. O sea, tú no puedes borrar de la noche a la mañana lo maravilloso que es contar con ese paisaje. O sea, el paisaje en sí mismo es un articulador de calidad de vida para las personas. Y eso es un derecho. Maca, el mundo va a que más allá de países y regiones, como la llamamos en Chile, la vida se desarrolla en ciudades. Uno vive en ciudades. Uno tiene vecinos, tiene luz, tiene micro, tiene colectivo, tiene colegio, que tú hablabas recién, tiene una plaza, tiene un museo, uno vive en una ciudad y tiene un boliche en la esquina y tiene las cosas que tienen los barrios y los barrios constituyen ciudades. Nosotros tenemos que pensar en un Valparaíso como lo hicieron los grandes a 20, 30, 40, no tengo idea cuántos años más. Y le tenemos que dar ese contexto de ciudad. Pero Valparaíso es difícil por su propia geografía. Valparaíso tiene 2 barrios chicos en el plan, Puerto y Almendral, que son chicos. Tiene una línea media de cerro, que tiene una cierta característica, y de ahí para arriba tienen las poblaciones. ¿Cómo es posible integrar todo esto de modo que uno diga, mira, mi ciudad, y el tipo se sienta no un poblador, mira lo que te dice, no un poblador, el que puebla, el que habita, sino que se sienta un ciudadano y diga, mira, mi ciudad necesita unas plazas, mi ciudad le falta desarrollo cultural. Esta cosa está medio enredada, sobre todo cuando Valparaíso, Viña, Quilpué y Alemana forman una macro ciudad y cuesta identificarse hoy día. ¿Cómo se puede ver eso a futuro? Yo creo que el agente de cambio es el espacio público. Por ejemplo, no sé, en la parte de arriba de la ciudad, ¿no es cierto?, en nuestros cerros, las quebradas que han sido tema muy contingente después de este incendio. Imagínate esas quebradas transformadas en lugares verdes, en lugares con espacios de acogida, como lugares donde sentarse para admirar el paisaje, lugares que incluso puedan tener huertas ciudadanas. Imagínate un lugar así. Conoce el proyecto del TAC, ¿no? ¿Ah? El proyecto del TAC, el Cerro Cordillera. Sí. Por ejemplo. Es un proyecto autogestionado. Exacto. Entonces,
Cuando tú estás rodeado de belleza, vas a querer estar en la belleza. Y la belleza puede estar en cualquier parte. Puede estar en el plan, puede estar arriba, puede estar en cualquier parte. Y eso se construye. Y eso se construye conversando con las personas, haciendo proyectos que tengan esa mirada. Por eso insisto en el tema del lenguaje y ponernos de acuerdo que cuáles van a ser las reglas del juego también para vivir en esta ciudad. O sea, somos personas finalmente viviendo en un mismo territorio y yo siento con reglas del juego totalmente distintas, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay que sentarse a conversar y después los proyectos como el T2 o el Mall Barón no caben después de eso, no caben, ¿te fijas? Y hoy día estamos con este problema porque estamos muy tarde en esta conversación. Hoy día estamos con el problema, ¿cómo nos sacamos de este enredo que alguien nos metió? Venimos hace 5 años diciendo que esta cosa no tenía sentido, ahora todo el mundo en privado nos dice sí, efectivamente esto no tenía sentido, y nos dice, ahora ¿cómo salimos de este tremendo lío? Porque la concesionaria española y la otra concesionaria chilena legítimamente participaron en un proceso y legítimamente se lo ganaron, y el Estado que nos metió este lío dice, oye, sacarnos de este lío, estoy yendo al centro del problema, sacarnos de este lío, tienen toda la razón, pero es muy caro. O sea, y ahí volvemos nuevamente al tema de quién toma las decisiones de la ciudad. A mí me complica mucho. Tú trabajaste en algo, Gonzalo, que fue bastante importante, el desarrollo de nuestros barrios. La ciudad es un conjunto de barrios. Nuestros barrios, me parece, son bien particulares, porque algunos son barrios propiamente tal y otros son cerros, ¿no es cierto? Pero son su barrio, y que tienen que tener todos los elementos suficientes para que la persona viva feliz. Y tiene que tener su plaza, su colegio, su museo, cada uno en nuestros barrios. Pero yo no he escuchado a nadie hablando de un desarrollo de Valparaíso a partir de sus barrios, salvo un programa que conocí y que usted impulsó hace un tiempo atrás, pues. Mira, yo creo que voy a volver a un tema recurrente de todas las semanas, que es la crisis de la institucionalidad, porque uno finalmente termina apuntando los dardos contra quienes toman las decisiones, contra la municipalidad, sin personalizarla, digamos. Porque la municipalidad, ¿cuál es la realidad de la municipalidad de Valparaíso? Hoy día que entre el 1 de enero y el 31 de mayo, o el 30 de junio, se gasta los recursos que tiene porque no alcanza para más, digamos. Está quebrada hace 15, 20 años. Y no tiene, y en lo formal, pero en los hechos, está quebrada probablemente hace 80 años. O sea, esa es la realidad. Y la inversión del gobierno central por las vías sectoriales son inversiones que corren por carriles propios, donde cuesta la articulación. Y yo tengo la impresión de que en el poder político hay poca reflexión respecto de un destino grande de Valparaíso. O sea, en un minuto decir, ¿sabe qué? Momentito, 1, 2, 3, momialla. Exacto. Nos vamos a detener. ¿Sabe qué? Paremos los proyectos durante un año. Sí. Vamos a trabajar con un método, vamos a llegar a conclusión y vamos a hacer una jerarquización de vulnerabilidades, como lo dijo muy bien nuestro invitado Luis Álvarez, y vamos a decir, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. ¿Cuánto necesita la municipalidad para funcionar? ¿Cuál es la inversión que es cuando yo que hablamos en la antesala con Macarena, estuve yo en Medellín, ella está trabajando en un proyecto en Medellín ahora, y uno dice, bueno, esa municipalidad lo que hizo fue pasar... Creó una corporación público-privada donde todos son parte, la ciudadanía organizada, el mundo privado, el mundo... Pero déjame decirte lo y siguiente, lograron un plan pasaron de ser la ciudad más violenta del mundo a la ciudad más innovadora del mundo. ¿Con qué? Con recursos y con visión. Sí, claro. Entonces, yo creo y con un líder, por supuesto. O sea, estas cosas requieren de liderazgo. Pero es un líder, es otro tema ahí. Pero es un líder que nació desde un movimiento ciudadano, que donde aparece Fajardo, que era un académico, profesor de matemáticas de la universidad. Entonces, y él termina liderando algo que es compartido por un grupo de gente, pero que además se asienta sobre recursos y sobre planes claros. Entonces, yo creo que aquí pueden surgir liderazgo en Valparaíso, no me cabe duda de eso, pero vamos a topar con un problema de recursos grave, que cuando uno quiere plantearse la totalidad, hay ¿cuántas cuerdas? Vuelvo a la imagen de Gabriel Aldoney. ¿Cuántas cuerdas tirándose al mismo lado? Ahí hay un lío. Supongamos que solucionamos el problema de los recursos, que yo creo que es un elemento, pero no es el único. Supongamos que en esta Comisión Nacional de la Descentralización estamos proponiendo que lo que paga la empresa que están en la licitación del puerto, lo pagan como canon de arriendo, que son 20 millones de dólares, que es la ciudad del Paraíso. Si acordamos que, y se acaba el problema de los recursos, ¿cómo plantamos la ciudad ahí? Ya no pasa, para mí el escenario es, pongámonos en la situación que el problema no es Lucas, el problema es
cómo soñamos ese Valparaíso, Sí. Maca. Sí, no, y ahí también hay otra crisis que yo siento que también está esta crisis de los grandes liderazgos. ¿Te fijas dónde están? ¿Cuáles son estas vocerías? ¿Dónde está? Porque el líder no es el líder que organiza, sino el líder que tiene el sueño, Eso es. que lo instala, ¿te fijas? Eso es. Y que uno sigue. Eso fue Empuja Fajardo. que uno lo empuja. Eso fue Fajardo. Y porque- Fajardo no tenía todas las lucas del mundo. Él diseñó ese sueño de ciudad y convenció a todo el mundo público y privado en torno a él. Que fue Lo su que pasa gran es que gracia. además hay una inyección de recursos Porque- especial Sí. que entrega la empresa al Estado, Sí. que está instalada ahí, que administra toda la energía, el agua, en fin. No, y una- y una ellos le entregan municipalidad 500 millones riquísima, menos, un sí. poquito menos de 500 millones de dólares al año para obras. Sí. Entonces imagínate que tú estás sentado en la Municipalidad del Paraíso y tienes un cheque de 500 millones de dólares. Bueno, yo vas a sé decir que puede obra, tener un fantástico. cheque de 20 millones de dólares Ahora, ya, sin yo tocar siento ninguna que otra. Bueno, hay que Valparaíso, buscar eso. el tipo de recursos que puede recibir está también muy condicionado por la crisis de confianza también. O Bueno, sea, eso es un no tema. cabe ninguna duda. Por eso cierto, esto va de la mano que tengan las capacidades, pero demos para poder partir del sueño y ciudad y invitar a nuestros auditores y quienes nos van a ver después en nuestro por YouTube y van a escuchar esto y se van a escribir, espero, columnas y lo que sea. Pero Maca, supongamos el caso de laboratorio que Valparaíso no tiene problema económico y tiene una municipalidad y tiene un gobierno regional con las competencias instaladas para hacer la pega bien. Porque si no estamos... ¿Cómo se empieza a construir un sueño de ciudad? Y lo digo a todos porque es la tarea que tiene Macarena, piensa en una comisión que yo creo que ese es el punto central. Sí. Más que cuál es tu sueño de ciudad, es cómo en conjunto se empieza a construir una mirada de ciudad. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que a través, bueno, estos mismos esfuerzos, estas mismas mesas, la misma Fundación Piensa y otras, que las mismas acciones que empiezan a ocurrir en la ciudad, debiese luego generar líderes, en el sentido de que los líderes yo siento que están. Lo que pasa es que Valparaíso es una ciudad que recién se está escuchando la ciudad de una manera un poco más articulada. Yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que estamos quizás muy encima, pero yo creo que Valparaíso tiene muchos talentos y poco liderazgo. Y los talentos que tiene son impresionantes, o sea, en la capacidad de pensamiento. Lo mismo tú citas a Luis Álvarez, que escucharlo uno dice, ¿por qué no estaba Luis Álvarez en una comisión a nivel de gobierno? ¿Te fijas hablando de estos temas? En fin, o sea, estamos segmentados en lo que es la academia, en lo que es la política, estamos absolutamente digregados en el discurso, ¿te fijas? Desde el sector privado, que nosotros nos toca trabajar, que también estamos ahí muy lejos. Entonces, yo coincido con Jorge que obvio que hay un problema de plata feroz, ¿te fijas? De recursos y todo, pero también hay temas que nosotros pudiésemos avanzar en ordenar la casa para recibir esos recursos, y que tiene que ver, porque claro, ¿qué pasa cuando llegan recursos? No están las instituciones con las garantías que pueden dar, te fijas, por las razones que hablábamos en el caso del municipio, no están los líderes que pueden levantar estos grandes proyectos, que no sean solamente técnicos, te fijas, que no sean solamente a nivel de organización, sino más bien cómo integrar esta ciudad entera, ¿te fijas? Y lo que tú decías, o sea, y estos son los pasos, esto primero, esto después, porque este es el gran sueño, ¿te fijas? Entonces, yo creo que el cómo, yo siento que va de la mano en cuáles son las instancias de que la ciudad se escucha a sí misma, la ciudad se articula y que empiecen a surgir estas voces y estos como de alguna manera agentes de cambio. Y después también, ¿por qué no decirlo? Y yo esto lo hablo desde ciudadana que soy de Valparaíso, que uno esperaría también que las instituciones hicieran su cambio. O sea, puede sonar sumamente soñador lo que estoy diciendo, o naif, pero la verdad que no, porque creo que hoy día hay una oportunidad política y que si no se ocupa hoy día, ya no se ocupó nunca. Y que es que, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, o sea, yo siento que el alcalde debiese jugar un segundo tiempo con un equipo distinto. O sea, si hablamos como futbolísticamente, digamos, acá hay un segundo tiempo que hay que jugar. La cancha se complicó muchísimo, ¿te fijáis? Y se necesita otro equipo para ganar el partido, ¿te fijáis? Y yo creo que eso también es importante, inspirar a las autoridades a que tienen que tomar decisiones y más que un problema, yo lo veo como una posibilidad. Yo creo que es un chance que tienen las autoridades hoy día y yo creo que debiese ser necesario. Uno lo esperaría, ¿te fijas?
porque uno ve todo el cambio de paradigma que está teniendo Valparaíso. Después de este incendio hay muchos cambios de paradigma que yo escucho en las conversaciones. En cambio, si la institución se queda rígida y no hace ninguna oreja de aquello, digamos, la crisis de confianza se va a profundizar cada vez más. Y quizás la propia crisis de confianza es la detonadora de que los compartimentos estancos sigan donde están, porque los saberes están tan especializados en el Estado, en la empresa privada, en la academia y en la propia sociedad civil, porque también hay micro realidades en los cerros, entre los vecinos, entre las dirigencias de distintos sectores que operan con la misma lógica. O sea, cada entidad, nadie se mete mucho más allá en el ámbito del otro y todo el mundo tiende como a jugar, pero el conjunto nunca se favorece. Y ahí hay una dificultad más o menos grande. En una revista que se llama Sentidos Comunes, que declaró, o sea, hizo su última edición sobre Valparaíso, un arquitecto, Liptay, habla de que la última vez que se hizo infraestructura en serio en Valparaíso fue hace 150 años. El Molo, claro. El Molo Berico, Claro. Si la única gran aporte que le ha hecho el Estado a esta ciudad, el Molo Berico entre 1916 y 1930. No, el Estado no ha creído tampoco en Valparaíso, más allá de los problemas locales que yo reconozco, Maca, que hay, pero el Estado abandonó a su suerte a Valparaíso, porque hasta era pintoresco que viviera en esa ruina y que tuviera todo ese cuento pero para ser justo, yo me atrevería a hacer también un reconocimiento. Yo creo que uno que equivocado, porque yo creo que la lógica, los ejes transversales que trataron de plantear en algún minuto no era precisamente correcta, pero sí yo rescato la visión del presidente Lago, que yo creo que absolutamente. El sur, el Bauriza, devolverle la dignidad a los porteños sacando los contenedores de nuestro bote y la costero, idea que ahora era los quieren volver teatro, a poner de pero nuevo. eran teatro y eran acuarios y era Pero te recuperar el reconozco espacio que- público de otra manera. Pero fue a la través propia de- declaratoria. Sí. Y claro, porque él podría haber tenido quizá una sensibilidad especial, pero además estaba rodeado de algunos porteños que a los que escuchaba mucho, como Agustín Esquella o Ernesto Tone, Exacto, que le hablaban, eso te iba a decir. y eso no ha vuelto a pasar. Entonces uno también dice, Valparaíso, ¿es un problema de los porteños exclusivamente? ¿Es un problema del país? Y si es un problema del país, ¿quién toma las decisiones? ¿Y cuál es el nivel de sensibilidad? ¿Para qué tú proteges un sitio histórico, que en este caso es una ciudad, si no eres capaz de vuelta de recibir la nominación y hacer todas las festividades, devolverle con inversiones la dignidad que tú quieres que tenga? Entonces eso yo no lo logro comprender, y nadie me lo ha podido explicar bien, y lo he preguntado en las más altas esferas. Bueno, ¿cuál es el problema? Y claro, y en Santiago también hay crisis de confianza respecto de, y ya también lo discutimos la otra vez, que también, o sea, la gente que actuamos en torno a Valparaíso también tenemos que hacer nuestra propia autocrítica e intentar colaborar en mejorar el nivel de toma de decisiones y la articulación. Obviamente, sí. Obviamente. Y también incidir en los usos de la ciudad. O sea, el tema patrimonial también en Valparaíso pasa porque no hay mejor forma de proteger una ciudad que usándola bien. ¿Cuáles son los usos de Valparaíso? Por ejemplo, lo que hablábamos también del barrio Puerto, ¿te fijas? Hasta que no se definen cuáles van a ser los usos de esa infraestructura, de ese paisaje, también es como acrecentar la vulnerabilidad de aquello, ¿te fijas? Entonces yo creo que, así siendo como resumen, yo siento que primero hay un tema de liderazgo que de la única forma de motivarlos es a través de la conversación y de inspirar, y te fijas, y estar ahí conversando, y con obras de confianza que hablábamos también, de creer que es posible también. O sea, yo creo que ha sido una conversación, como todas las conversaciones sobre Valparaíso, son apasionantes, son increíbles. Esta ciudad es única, irrepetible. Lo que más se escucha de Chile en el extranjero siempre es Valparaíso. Hablábamos con Macarena Carroza, una destacada porteña, ciudadana de la ciudad, directora de CREA, que recuperó el Bauriza, directora del Museo Bauriza, y que está a punto de iniciar una mesa de la Fundación Pensemos la ciudad, desarrollo de ciudad. Se habla hoy día de lenguaje común, de participación, de agentes de cambio, del espacio público, de liderazgo, en fin.
cada día se empieza a hablar más de estos temas. Es importante seguir haciéndolo, eso ya es una gran contribución. Por hoy día, Gonzalo, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, como siempre se pasa volando. Siempre se Así es. Yo quiero decir una última cosa, nomás que una línea que no ha salido, pero de alguna manera empieza a aparecer desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía. También lo mencionamos en una sesión anterior, es la hora de la impopularidad. ¿Y eso qué significa? Es que hay que decir también que ser ciudadano importa la generación de una cultura de derechos, pero también de deberes. Y Valparaíso necesita una cultura de deberes, de cuidar el espacio público, ese es un problema hoy día de tal centro la belleza, yo cuido mi perímetro. Hagamos un programa de eso, el Estado y el gobierno, y yo soy muy crítico al gobierno actual hoy día, es decirle, todo lo que me pidió se lo doy. Pero no le estoy pidiendo a usted nada a cambio. No, y eso es una muy muy mala señal que puede ser muy mal interpretada, más allá de las medidas en sí mismas, que son discutibles en sí cada una. Eso, mire, yo gané y todo lo que usted me pidió yo se lo voy a conceder, es una actitud paternalista que hace mucho daño en la formación de liderazgo, formación de criterio de opinión. Pero se nos acabó el tiempo hace rato, nos están haciendo señas, están desesperados, pero acá vamos a seguir en otro programa, y con don Gonzalo nos vemos el próximo fin de semana. Muy bien. En este mismo horario. Estimados amigos, tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.